Social Media Lab presenta cada semana los resultados que obtienen nuestros científicos al analizar las nuevas tendencias del marketing en redes sociales. Con la conducción de María Laura Russo y la participación de expertos, quienes presentarán diversas herramientas digitales. Todos los miércoles a las 14 por Radio Trend Topic. Manténete al día en el mundo de las redes sociales. Buenas, ¿cómo les va? Buen miércoles y acá estamos en el 7º programa de Social Media Lab. Yo soy María Laura Russo, estamos desde acá Radio Trend Topic en vivo para seguir trabajando tendencias en las redes sociales. Vamos a hacer un recuento de lo que vimos hasta ahora. Recuerden que los programas anteriores, si se perdieron algo, quieren revivir algo, están disponibles tanto en la plataforma de Radio Trend Topic como en el canal de YouTube. Así que dense una vueltita, déjennos en los comentarios, suscríbanse, los esperamos por ahí. ¿Qué vimos hasta ahora? En los programas anteriores trabajamos cuáles eran estas tendencias en redes sociales, hablamos del contenido efímero, trabajamos lo que son las plataformas de nicho, tratamos también lo que es el comercio social que se viene expandiendo aceleradamente. Por supuesto, le dedicamos tiempo a lo que tiene que ver con contenido de video marketing y clips cortos. Y hablamos del gran tema que esta semana explotó, que tiene que ver con el marketing de influencers. Cómo esta estrategia va a seguir creciendo día a día. Y además, no podemos dejar de lado la adopción de la tecnología y cómo va avanzando a niveles acelerados para seguir ayudándonos a posicionar en redes sociales. Claramente que ahora es el momento para que apuestes por tu comunicación y por eso desarrollamos Social Media Lab, porque estamos convencidos de que esta información te sirve para pensar tu estrategia de comunicación digital. Te recuerdo, las redes sociales son @Radio Trend Topic en Facebook y en Instagram. Podés contactarte a través del WhatsApp de la radio al 11 26 42 20 42, 11 26 42 20 42. Y claramente, si a vos lo que te gusta es escuchar este programa mientras estás haciendo otra cosa, podés bajarte la app. No te olvides que tenemos la aplicación de Radio Trend Topic para que nos lleves con vos en el celular en todo momento. Podés dejarnos tus consultas tanto en mis redes personales como en las redes de Mixel Comunicación y Marketing para que nuestros especialistas respondan en el consultorio online. Y hoy tenemos temón. Ejemplos de estrategias de las grandes marcas para poder aplicarlo en tu empresa, no importa el tamaño que tenga tu proyecto. Claramente, las redes sociales están incorporando nuevas tecnologías. La realidad aumentada, la realidad virtual, se suman para hacer crecer seguidores en estas plataformas. Los usuarios demandan mejores y experiencias más atractivas a las marcas y la tecnología nos va a ayudar a esto. Facebook viene dando pasos agigantados en esta dirección en cuanto a la realidad virtual. Está sumando alianzas para que las personas puedan conectarse, jugar videojuegos y explorar, siempre dentro desde las plataformas. Y esto va mucho más allá de la conexión social. Claramente, los filtros de realidad aumentada son el entretenimiento favorito de la gente que utiliza Instagram o Snapchat, que también estos filtros varían de acuerdo a la plataforma, pero que nos ayudan a hacer más entretenido nuestro contenido. ¿Todo esto para qué? Para reforzar el contenido visual en las redes sociales. Pero, ¿qué pasa con la voz?
La voz también se impone en las redes sociales y de eso vamos a hablar hoy, de esta tendencia que tiene al sonido como protagonista. Claramente, ¿quién no escuchó la frase "te lo mando por audio que es más fácil"? ¿No te suena? Seguro que sí, la usamos muchos cuando tenemos que explicar algo y queremos asegurarnos de que nos entiendan bien. Damos por sentados que si cuando escuchan nuestro tono de voz, la entonación, el timbre y el tono particular, van a entender mejor nuestro mensaje en su totalidad. No es solo lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y ahí está donde la herramienta del audio funciona como un recurso salvador. El objetivo de toda comunicación es expresarnos y que nos entiendan, y por eso el audio nos va a ayudar a conectar con nuestra audiencia. Pero no siempre sucede esto. A pesar de que hay hiperconectividad, que estamos más conectados, no quiere decir que estemos más comunicados. Muchas veces nos pasa que en el mensaje escrito nos queda corto. Lo ayudamos con emojis, stickers, pero que sentimos que no son lo suficiente como para expresarnos o para generar un vínculo con nuestra audiencia. El famoso engagement. Por eso, la posibilidad de hacernos entender con nuestras palabras nos hace sentir como más cómodos. Y claro, como que se siente más natural la oralidad, ya que fue claramente el primer canal de comunicación que aprendimos. Estos y muchos temas más podemos desarrollarlos o podés estar al tanto de estas novedades a través de nuestro newsletter, en donde te vamos a explicar cómo crear y cómo comunicar marcas que inspiren a sus audiencias y cómo mejorar estas conexiones y conversaciones. Por eso, no te olvides de suscribirte a nuestro newsletter. Mandanos un mail a news@mixel.com.ar y ahí hacemos que te llegue por correo electrónico todas las novedades una vez por mes en una síntesis. ¿Para qué? Para seguir manteniéndote al tanto de las novedades en el mundo digital. Y si lo que estás buscando es un equipo que te ayude a desarrollar contenido, a definir tu estrategia digital o te querés capacitar en estos temas, por supuesto que contactanos y coordinamos una reunión. Podés escribirnos por mensaje privado a través de las redes sociales, mandándonos un mail, visitar nuestra web www.mixel.com.ar. Y ahora sí, nos vamos a meter en la séptima tendencia. En el tema del día de hoy es el audio, con el que vamos a complementar la parte audiovisual que vimos la semana pasada. Claramente que el 2021 fue un año de crecimiento y de diversificación para lo que tiene que ver con el audio digital. Y como viene la mano ya entrando casi en marzo, el 2022 no se queda atrás. El audio online como canal de información y de entretenimiento está ganando cada vez más adeptos. Música, podcast, radios, retransmisiones en vivo, streaming, todo conquista los oídos del consumidor, que es más exigente y está hiperconectado. Actualmente lo que llamamos audio online incluye emisoras de radio, streaming, podcast, asistentes de voz, audiolibros, plataformas de música. Y esto viene en aumento. Sí, durante el 2020, un 60% de los consumidores escuchó algún formato de audio online. Para el 2021, el 86% ya escuchan música en streaming.
Entonces, ¿cómo vamos a perder este canal de comunicación? Ya había muchos indicios que apuntaban en esta dirección, desde la ficción a las notas de voz en WhatsApp, hasta el uso cada vez más extendido de asistentes de voz como Siri o Alexa. Todo esto acompaña la tendencia del día de hoy. Claramente, plataformas como Spotify vienen creciendo y dicen que el número total de minutos escuchados por los usuarios entre 15 y 44 años a nivel global repuntó un 22% en los primeros 10 meses del 2021, con respecto al mismo periodo del año anterior. Y la proyección para este 2022 se continúa, se sostiene. Entonces esto brinda claramente nuevas oportunidades a las marcas para hacer llegar sus mensajes a sus audiencias, pero seleccionadas con una precisión extrema. Hay que volver a sentarse a analizar el mapa de compras, el buyer journey, de los que hablamos los especialistas en marketing, que son estas fases por las que va pasando el potencial comprador hasta que define la compra. De hecho, el 59% de las grandes marcas ya usan el audio online dentro de una estrategia de marketing. Esto según una encuesta que hizo eBooks. Los podcasts y el voice shopping destacan entre las tendencias de audio digital para el 2022 según los expertos. Los podcasts claramente van hacia un incremento de los oyentes y hacia la profesionalización. Por eso, no te pierdas a nuestra invitada especial del día de hoy, Jessica Bernardú, que nos va a estar hablando de audio branding y cómo puedo aplicar esta estrategia en mi proyecto. Si hablamos de podcast, los podcasts están en un momento muy dulce. Según Global Podcast, pronostica un aumento de un casi 11% en el número de oyentes para estos espacios en comparación con el 2021. Y se espera que para el 2024 más de 500 millones de personas consuman podcast. Esto lo que va a suponer es que va a ser casi un 24% de todos los internautas del mundo. Entonces, ¿cómo nos vamos a perder a estos potenciales clientes? ¿Cuáles son los motivos por los que el podcast se volvió tan exitoso? Primero y principal, por la credibilidad. Se les atribuye mucha credibilidad. Los millennials y los miembros de la generación Z confían más en los podcasts que en los medios tradicionales de comunicación, según el informe de Culture Next del 2021 de Spotify. Entonces, claramente, si mi público son los millennials o los miembros de la generación Z, tengo que pensar en una estrategia en estas plataformas. Precisamente, Spotify se plantea esto de aprovechar los programas con un nuevo formato publicitario. Y para el mercado estadounidense ya lanzó lo que son las tarjetas Call to Action, que son las tarjetas que van a aparecer en el medio del programa de podcast que yo estoy escuchando, en donde puedo hacer clic y comprar o suscribirme a los contenidos. Esto quiere decir que en un futuro cercano se va a ir consolidando esto del pago por suscripción, así como pasó con los canales de streaming como Netflix, como Disney o con cualquiera de estas plataformas. Lo mismo va a pasar en el canal de audio. Así que a estar muy atento a ver cómo se van posicionando los distintos jugadores. Y por supuesto,
que si estas plataformas toman mayor relevancia, lo que se va a necesitar es profesionalizar la figura del creador. Entonces, si vos lo que querés es capacitarte como creador de podcast, contactamos que a través del Bootcamp y de la Academia de Podcaster tenemos cursos habilitados para que puedas perfeccionarte en este tipo de contenidos. Y el audio digital además se va a volver soporte publicitario en este 2022. Claramente, YouTube, que se viene posicionando como plataforma de video en streaming por excelencia, ahora suma los audio ads entre sus productos digitales. Y también ha dejado soslayar que parece que piensa entrar en el mercado de los podcasts. Así que mirá si no es importante esta tendencia, que esta mega red está buscando su nuevo espacio. También Facebook anunció que va a lanzar los Live Audio Rooms, que son estos espacios de audio en donde voy a poder trabajar vivos de audio con mis seguidores. Así que muy atento con esta tendencia. Y claramente Amazon no se queda atrás. Amazon está trabajando en una nueva aplicación que se llama Project Meet, que lo que hace es introducirse en el mundo de la radio online en directo y hacerle un poquito de sombra a propuestas como Clubhouse, que es una red de audio de la que vamos a estar hablando en el día de hoy. Y entre tantas pruebas y algoritmos e inteligencia artificial, los contenidos de podcast están cada vez mejor posicionados y se están refinando las búsquedas de resultados del contenido de audio a los distintos agregadores. Lo que a su vez abre como una nueva puerta en cuanto a posicionamiento, en donde cada vez Google está dándole mayor importancia a estos tipos de contenido en los motores de búsqueda. Y claramente vamos a llegar a la publicidad audiovisual digital, que seguramente va a ser un camino plagado de oportunidades de cara al 2022. Y lo importante de estas campañas de audio es que voy a poder segmentar contextualmente y por intereses. Entonces, el consumo de este contenido va a generar un rango de mayor afinidad demográfica y cultural y va a poder ser aprovechado por las marcas para identificar con precisión las audiencias con las que necesitan trabajar. Estas audiencias, que por un lado son cada vez más amplias, también son como cada vez más fieles a las marcas que trabajan este tipo de contenido. Los anuncios por audio online interactivos están a la puerta del día. Si yo lo que voy a querer es captar la atención y no quiero competir con ningún otro estímulo, el auditivo va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque todavía esta publicidad no suele percibirse como intrusiva, como ya nos pasa con la publicidad audiovisual. ¿Por qué? Porque no nos interrumpe en el desarrollo de otras actividades. Por eso todavía se considera como muy positiva. Entonces, a pensar en anuncios de audio interactivos. Amazon comprobó que en su estudio de audio customers hay un 63% de las personas que escucharon la
publicidad en audio de su público que está dispuesto a que le ofrezcan los productos por este medio. Así que claramente el audio digital tiene mucho para decir en este 2022 y va a haber que estar muy atenta. ¿Para qué? Para no perdernos el tren. Y claramente si hablamos de audio, lo que nos preocupa es cómo conseguir este audio engagement. ¿Cómo hacer que el audio sea una tendencia privilegiada para estos 2022? Venimos de un 2020-2021 donde el contexto multipantalla explotó y nos agotó. Entonces generó como el marco ideal para que creciera el audio en aplicaciones y en plataformas digitales. Por eso, los especialistas en redes recomiendan subir las metas del engagement con nuevas plataformas. Desde las notas de WhatsApp hasta Clubhouse, que es una red de audio al que uno necesitaba una invitación especial para poder participar de este grupo selecto, hasta el boom de los podcasts, hasta la aparición de los mensajes de voz de Twitter. ¡Apa! ¿Sabían que Twitter tiene mensajes de voz? Es evidente que los desarrolladores en redes sociales y en apps entendieron que el audio es de gran aceptación y van por mucho más. Twitter se dio cuenta de esto y en un comunicado dijo que para que las conversaciones sean más sencillas y puedas expresarte clara y rápidamente, llegan las notas de voz a los mensajes directos. Atenti. Miren, el que no estaba muy seguro qué contenido novedoso podía utilizar en Twitter, acá tenemos una herramienta. Y claramente, Spotify, Amazon y Netflix ya invierten y desarrollan tecnología de voz. Por ejemplo, la revista Orsay, en su versión web, también tiene la posibilidad de reproducir cuentos y relatos de ficción de diferentes escritores interpretados a través de voces de actores famosos. Y hay grupos de WhatsApp en donde se leen cuentos infantiles a través de audios que se están poniendo muy de moda, así que a tenerlos en cuenta. El audio de voz genera empatía, confianza, nos da la sensación de franqueza. Por eso, nunca va a ser lo mismo que leer un mensaje escrito. Desde el lado de quien emite el mensaje, también es como más cómodo y más natural esta oralidad. Y esto nos ayuda a poder apoyarnos en la entonación, la pausa, el volumen y otros recursos expresivos que a lo mejor en la escritura se pierden. Por eso es importante que le dediquemos tiempo a esta nueva tendencia. Estamos en la época del audio time, pero ojo, que una de las mayores bondades que tiene el audio es que nos da la posibilidad de ser multitasking. Entonces yo puedo estar escuchando el podcast mientras organizo mi casa, limpio, puedo estar escuchando el podcast mientras trabajo, puedo escuchar el podcast mientras hago gimnasia, salgo a caminar, salgo a correr. Y esto es lo que hace que sea menos invasivo. ¿Por qué? Porque nos permite escucharlo mientras hacemos otra cosa.
Así como escuchamos la radio mientras cocinamos o desayunamos, también podemos escuchar el audio de una amiga contándonos cómo le fue la salida del fin de semana mientras lavamos los platos. Entonces, es un estímulo que no nos invade, que no nos demanda tanta atención de nuestra parte como si lo hace el video. Y esto nos da como un buen indicio de hacia dónde podemos ir. También lo que tiene de bueno el audio es que tampoco requiere tener una mega conexión como nos pasa con el video. Entonces nos ahorra un poco de tiempo y nos viene como a simplificar un poquito la vida. Otro punto interesante en la dinámica estas que proponen los audios es la posibilidad de que puedo grabar sin interrupciones de algo inédito. A la gente que le cuesta un poco aparecer en cámara o le da un poco de vergüenza, el audio puede ser una buena herramienta porque nos pueden escuchar pero no nos ven, como la magia de la radio tradicional. Y este es un nuevo canal que nos podemos extender sin interrupciones, que puedo tener la opción de apurar el mensaje que recibimos de otro. Hasta podríamos tener una conversación sincrónica. Pero ojo, ¿qué pasa cuando el audio no suma? ¿Qué pasa con el sonido ambiente? Hay situaciones en las que no podemos grabar porque no están dadas las condiciones para hablar tranquilos. Claramente que grabar un audio, grabar un podcast, si tenemos a los chicos mirando la tele, escuchando música, el perro que ladra, se complica y ahí siempre va a quedar mejor mandar un mensaje de texto escrito. La escritura lo que nos ayuda es a eliminar todas estas interferencias del mundo oral y sirve para que el mensaje quede como un poquito más prolijo. Otro tema muy importante tiene que ver con los audios eternos. Por suerte, WhatsApp nos dio la posibilidad de acelerar los audios. El audio eterno es un bajón para quien lo escucha, así que recomendación, evitarlo. Destinemos el audio para decir algo concreto en menos de 1 minuto, por favor. Y claramente, los temas importantes no por audio. El audio nos imposibilita el feedback. Y al ser un intercambio de pequeños monólogos, si lo que necesitamos es resolver un tema importante, lo mejor es un llamado telefónico o un encuentro personal. Y tampoco negociemos por mensajes de audio, por favor. Cuando negociamos tenemos que usar palabras justas y concretas. Y una palabra mal expresada nos puede arruinar el plan. Así que, si somos impulsivos, verborrágicos, lo mejor es el recurso escrito, por favor. Hay muchas plataformas para audio. Cada vez son más las apps y las redes que tienen la oralidad como protagonista. Clubhouse, con estas salas de audio en tiempo real, es una de ellas, pero solo se puede acceder por invitación. Twitter Spaces, también. Tenemos Reddit Talk, que también está disponible para los usuarios de esta plataforma. Facebook, con algunos grupos y figuras, ya creó las salas de audio. Próximamente va a estar liberado para todos. No nos olvidemos de Telegram, con los audio chat disponibles para los grupos. LinkedIn está en desarrollo de funciones de sala de audios en vivo. Spotify Green Room, que funciona así como similar a lo que es Clubhouse, donde se van a poder generar conversaciones. Y también tenemos Discord, que viene siendo la plataforma preferida de los chicos para hablar y conectarse. Así que, como vieron,
hay mucho para meterse en este tema. Y por eso los invito a que veamos las tendencias digitales para este 2022 en cuanto a audio. Según Podimo, que es una plataforma de podcasting, hay 6 tendencias para este 2022 en el mercado del podcast en las que tenemos que estar muy atentos. Primero, en esto del auge de la inversión para producción de contenidos originales. Volvemos a hablar del contenido de valor, volvemos a hablar de esto de atraer a nuestra audiencia con contenido original, y las plataformas de streaming vienen ganando espacio, así que a no quedarse afuera. Tendencia número 2, contenido hecho por y para mujeres. Viene ganando terreno en estas plataformas, además de contenido infantil y mucho contenido de entretenimiento. Estas son las categorías que van a experimentar un mayor crecimiento durante el próximo año. Sin embargo, estas categorías como de desarrollo personal, de humor y de entretenimiento se venían posicionando muy bien, sobre todo dirigidas al público masculino. Pero se empieza a notar un cambio de tendencia y las mujeres ganan lugar en estas plataformas. Por eso va a haber mayor cantidad de contenido para los más pequeños de la casa y para las mujeres. Tercera tendencia, apostar a la profesionalización del formato audiovisual. Se apuesta a que los creadores de contenidos de formato audiovisual, o sea, los youtubers, pasen al mundo sonoro. Estos youtubers que estaban acostumbrados a realizar contenidos audiovisuales van a empezar a desarrollar contenido de audio, a conectar con nuevas audiencias a través de estas plataformas. ¿Para qué? Para tener mejor llegada y mejor aceptación con millennials y con generación Z. Y la inteligencia artificial, cuarta tendencia, llega a los contenidos sonoros. Es la aliada para estos últimos años. ¿Por qué? Porque las plataformas de contenido de audio van a apostar a utilizar inteligencia artificial, ¿para qué? Para crear contenido de interés para los oyentes, para armar breves boletines informativos o newsletters, o hasta libros de ficción que requieran una marcada entonación. Va a ser el tipo de contenido que va a estar posicionándose. Como quinta tendencia, hablan de una fusión del contenido de audio con los video thrillers. Esta es una fusión entre ambos lenguajes que lo que va a permitir es al oyente consumir contenido transmedia. Voy a complementar mi contenido multimedial con contenido de audio. Así que muy importante ir viendo cómo las grandes marcas hacen uso de esto. ¿Para qué? Para después poder aplicarlo a nuestros proyectos. Y claramente, como sexta tendencia está esto de la adaptación de series de televisión a formato de podcast y viceversa. Este es un sector que está como en mucha transformación. Y se viene un gran cambio con las grandes producciones, así que a estar al tanto. De todo esto y mucho más nos va a estar hablando Jessica Bernardú en nuestra entrevista del día. Así que, atentis. ¿Qué les parece
si vamos con un tema musical y ya volvemos con la entrevista del día. Y hay mucho para hablar de audio. Y así como hablamos de branding y tenemos en cuenta la estética de la marca, el tono de comunicación y todo lo que necesitamos para lo audiovisual, también tenemos el audio branding. Y para eso hoy tenemos a una especialista. Nos va a estar acompañando la licenciada Jessica Bernardú, que vamos a estar haciéndole algunas preguntas sobre este tema. Pero primero, lo primero, cuando hablamos de audio, ¿de qué hablamos de audio branding? Veamos una pequeña síntesis de lo que es el audio branding en el siguiente video y ya volvemos con nuestra invitada del día. Marca sonora. ¿Qué es? ¿Y qué puede hacer por ti tu marca? Pero lo más importante es saber cómo podría sonar tu marca.
Con el constante avance de los medios y la evolución de la tecnología audiovisual, las personas están bombardeadas por audio todo el tiempo y en todas direcciones, incrementándose los mensajes y el caos, siendo muy difícil su comprensión. Sin embargo, hay una nueva forma de entender bien los mensajes. Sabemos que las grandes e inteligentes empresas difunden su comunicación corporativa mediante estrategias visuales, tanto con diseños sofisticados, logos y estilos de letras. Pero, ¿qué papel juega el sonido en esto? Se ha probado que el sonido estimula la memoria, ya que eleva la habilidad cerebral para retener la información. Por ejemplo, a veces uno puede deducir algo por el sonido que se emite. Usando algunos sonidos, es posible saber qué hora del día es. Y escuchando una música específica, se puede definir una alarmante situación. O definir un hecho. También el sonido nos puede llevar a diferentes lugares. Alrededor del mundo. Ciertos sonidos nos hacen sentir como si estuviéramos soñando. O decirnos que nos levantemos. Las marcas y negocios pueden usar las ventajas de los sonidos que se retienen en nuestra mente, al usar su propio sonido como parte de su comunicación corporativa. Para esto las marcas usan el poder del audio logo o logo sonoro, como por ejemplo. Algunas marcas incluso usan una canción completa para su logo. O como estas, que han sido usadas por años y que las personas aún las tienen relacionadas con su marca. Muchas formas de usar el audio branding. Tomemos como ejemplo la marca sonora de alguna empresa. Mencionaremos algunos aspectos básicos. Imaginemos que esta marca usa una voz amigable. Bienvenido a nuestra compañía. Ahora agreguemos el sound logo. Teniendo así un nuevo loop sound corporativo. Y combinemos esta con la voz del teléfono. Es un placer comunicarnos con usted. En breve lo atenderemos. Por favor, espere en línea. O quizás en una versión más acústica, con un sonido de negocios. Somos la más grande empresa de manufactura y estaremos encantados de hacer negocios con usted. Para más información, puede visitar nuestra página web. Supongamos que esta marca quiere usar un soundtrack oficial para su comercial de televisión o internet. Para explicar algunos detalles. Bienvenidos a nuestra compañía. Somos la más grande empresa de manufactura y estaremos encantados de hacer negocios con usted. Se puede pensar en tener una canción propia para un evento de la compañía o para un club nocturno.
o incluso una canción de género popular para auspiciar un festival. O tal vez para alcanzar un tipo de audiencia nueva. Estas decisiones dependen de las estrategias de marketing de la marca o negocio. Así, si se toman estas expresiones sonoras y se asocian con los valores de la empresa y se usa de una manera contundente en los lugares clave, el sonido se vuelve una parte indispensable de la identidad corporativa. Con toda esta información, nosotros creemos firmemente que el sonido es un componente indispensable para las estrategias de marketing de una marca o negocio. Cuánta información, ¿eh? Cuántas cosas que podemos aplicar de a poquito a nuestros negocios, y para esto, nada mejor que la voz de un especialista. Así que hoy en nuestra entrevista del día contamos con Jessica Bernardú, presidenta de Cadero, la Cámara Argentina de Radios Online. Es editora artística, productora de radio y de podcast, creadora del Festival Argentino de Podcast y, por supuesto, especialista en branding. Hola Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida a Social Media Lab. Hola María Laura, gracias por la presentación y un gusto estar acá compartiendo el programa con vos, ¿eh? Bueno, y hoy hablamos de audio branding, ¿no es así? Ya. A ver, si me escucha. Sí, te escucho perfecto, ¿eh? Estamos haciendo radio a distancia, yo estoy en el estudio, María Laura está en el Zoom del programa, así que bueno, un poco como anticipaba el video que estábamos compartiendo recién sobre audio branding y un poco el propósito de esta charla que vamos a mantener con María Laura, que mientras tanto les anticipo que ese video contenía muchísima información y en síntesis lo que nos deja es como conclusión o como moraleja es que es el fin del logocentrismo. Esto quiere decir que aquellos que trabajamos en comunicación no tenemos que pensar solamente la identidad de una marca desde el punto de vista visual a través del entorno gráfico y de la construcción de esa marca desde el punto de vista de los logos, que fue como la gran etapa, por eso se habla de logocentrismo, sino también incorporar la dimensión del sonido como un valor, como un gran diferencial. ¿Por qué? Porque básicamente el audio tiene el poder de penetrar a nuestro cerebro humano, con mucha más efectividad que otros estímulos, nos permite hacer otras cosas simultáneamente, mejora y genera una recordación mayor con respecto a los estímulos visuales. También es una manera de darle personalidad y una dimensión mucho más profunda a las marcas. Nos permite tener también una experiencia diferente, esto que decíamos de la simultaneidad, de poder estar haciendo otra cosa mientras escucho un podcast, mientras estoy en un programa de radio. Hola Mari, ahí estaba avanzando un poco. Sí, bueno, cosas que suceden en la tecnología en un día particular en Argentina con los servidores de FiberCorp totalmente caídos, así que gracias que estamos online. Y hacía una pequeña introducción de qué nos dejó el video, el fin del logocentrismo y cómo el audio branding viene a darle cuerpo a las marcas, ¿no? Como una nueva dimensión, o no tan nueva ya, pero digamos una dimensión de lo sonoro como parte de pensar las estrategias de branding, ¿no? Perfecto. Adelante, no interrumpo. Bueno, y hablábamos de este poder de convocatoria, de mayor atención hacia el audio, que la tendencia en el mundo es justamente empezar a diseñar estrategias de audio branding dentro de las corporaciones, dentro de las empresas, las pymes, los emprendedores, todos aquellos que gestionan marcas, no importa su tamaño, sino justamente cuál es su plan estratégico de posicionamiento de marca, y el audio no debe quedar ajeno. Un poco lo que se veía en los últimos informes, y se estaba escuchando recién cuando hacías referencia a las tendencias más allá de Podimo, hay un informe anual que es muy interesante, que es el libro blanco del audio digital, que se saca, que generalmente se genera todos los años
lo impulsa el IAB en España, y tiene que ver con un poco las premisas generales de hacia dónde va el mercado del audio y cómo las marcas pueden aprovechar, y los productores y productoras de contenidos también, obviamente, esta idea de que las marcas son multisensoriales y que lo sonoro cada vez gana más terreno dentro de la mente de estos consumidores o estos prosumidores de los que estábamos hablando. Un poco es pensar estrategias desde lo corporativo que tengan que ver con el contenido de voz, no de manera unidireccional como era el panorama tradicional o el paradigma tradicional de una marca le habla a sus públicos y sus públicos reciben eso, sino esta idea de interacción, y no solo bidireccional, es decir, de las marcas a las comunidades y las comunidades en retroalimentación a las marcas, sino también con amplificando nuevos públicos, ¿no? Esta idea de omnicanalidad, de tener un contenido de voz que apunte a nuestras comunidades o nuestros clientes, pero también que vayan amplificando o abriendo nuevos públicos. La idea esta de que la voz va a ir más allá de los dispositivos y las plataformas, es decir, no dejarnos alucinar por la magia tecnológica del momento, que siempre hay una plataforma nueva, que hay que estar en Twitch, en Facebook, en YouTube, sino pensar, ¿cómo voy a usar esa plataforma y cuál va a ser el contenido que voy a desarrollar para esa plataforma que ya me prefigura a un tipo de público, a un perfil de comunidades específico? Entonces ya estamos hablando de posicionamientos de marca en términos también de audio, no solo de imagen gráfica o entornos visuales como estábamos acostumbrados. Esta idea de que la web tiene que tender a lo conversacional cada vez se implementa más. Hoy es muy común ver cómo prácticamente las plataformas web tienen integrado, por ejemplo, el WhatsApp, cuestión de poder interactuar de manera directa con nuestros consumidores. Se empiezan a pensar nuevas herramientas que también dispongan de la voz como el eje central. Las búsquedas en Google y en otros buscadores generales por comando de audio o de voz. Esto también es una tendencia para este año y es importante tenerlo en cuenta a la hora de posicionar contenidos de esas marcas para que los resultados sean cada vez más afines a nuestros propósitos. Otra cuestión que está muy, no como tendencia, ya desde el año pasado se sostiene en realidad, es toda la cuestión que hace a los audiolibros, audioseries también como un extendido del podcast brandeado, que también veníamos anticipando anteriormente como otra tendencia de este año. Cómo empezamos a crear equipos de productores y productoras de contenido dentro de las compañías, o bien tercerizar en productoras externas, pero para desarrollar temáticas, narrativas sonoras que tengan como propósito comunicarme con esas comunidades, esos públicos, pero donde la marca sea protagonista. Esto le da personalidad a las marcas también, ¿no? Que hago algo diferente, que cuento una historia, que entretengo, que informo, que educo, que hago algo con mi contenido que va más allá de mi producto o mi servicio, y eso es realmente muy valorable a la hora de medir también el crecimiento y la reputación de una marca, que es sumamente importante. Y algo que se incorpora como novedoso también es el desarrollo de cuñas y audios en 3D. Los spots 3D sí van a ser la estrella del 2022 y 2023 también, porque también estamos como creciendo y educando de alguna manera, aquellos que producimos contenidos, educando a esas comunidades que cada vez se ponen más exigentes con la fidelidad del sonido. Es decir, todo audio con mala calidad ya tiende a ser desechado o a no escuchar o a no tener interés. Entonces, todo lo que me proponga como la industria cinematográfica, uno tiene una experiencia 3D, tiene un sonido determinado o una experiencia que tiene que ver solamente con lo auditivo, estamos cada vez más refinados en la búsqueda de la calidad sonora. Por lo tanto, aquellas propuestas de contenido que tengan un diseño sonoro, un trabajo de edición, de postproducción, mucho más cuidado, va a sumar a lo que es insight para la reputación de marca. Y hablábamos también de nuevos players que ingresan al universo sonoro, al mundo del audio, más allá de los tradicionales, como por ejemplo las editoriales, las empresas corporativas que tienen por ahí algunas patas vinculadas a la prensa, a los medios de comunicación, que es mucho más natural y es más tradicional incluso la industria de los medios, pero pensando ya como unidades de negocios dedicadas exclusivamente a la generación de contenido en formato sonoro. Con esto tenemos como un panorama de cuáles son las tendencias en materia de audio y cómo las empresas se tienen que replantear la estrategia de audio branding, obviamente en estos términos. Primero,
por una cuestión de identidad, por una cuestión de lealtad también que genera y facilita mucho más las relaciones con nuestras comunidades, y también para no abusar de los recursos. Hablabas vos hace un ratito en el bloque anterior del uso del WhatsApp, de los canales de Telegram, de las redes sociales, de Twitter Space, de Clubhouse, o sea, no saturar, no invadir, como grandes tópicos así para tener en cuenta los que gestionan marcas, hacer cosas creativas, tener este enfoque transmedia de la comunicación que es sumamente rico, interesante, dinámico, interactivo, pero no agobiar, no agotar, no invadir, no sobreinformar cuando no es necesario. Un poco ese es el espíritu, digamos, de este encuentro, me parece, ¿no? Bueno, ver las tendencias y con qué nos quedamos. Tengo una consulta para hacerte. Diga. Pensando en una pyme, porque siempre es como más fácil pensar en grandes marcas que tienen presupuestos mucho más elevados de marketing, pero pensando en una pyme o en un profesional, ¿cuáles serían los formatos sonoros que vos recomendás que podrían utilizar, más allá del podcast? Porque a lo mejor uno habla de podcast y parece como que necesito además una producción muy grande, entonces a lo mejor no estamos todavía preparados. Bueno, ese es el mito. Para ir en este camino. Esa es una muy buena pregunta, María Laura, porque es el gran mito de los costos de producción de una temporada de podcast son altos, y esto no es así. El audio es el que mejor compite a nivel presupuestario en toda la torta de distribución publicitaria y de producción de contenidos. Pero no obstante, haciendo eco a tu pregunta de, bueno, ¿qué otros formatos más allá del podcast podemos incluir? Todo lo que sea audiogramas para redes sociales ya no es tendencia este año, porque viene desde el año pasado creciendo cada vez más. El audiograma es un recurso gráfico donde transporto contenido sonoro, es decir, donde tengo una declaración, una pastilla, una información, algo para aprender, algún dato curioso, algo que hace la compañía o algo que haga al tema o a los intereses, digamos, de esas comunidades que están vinculadas con la marca. No siempre tenemos que ser literales y decir, bueno, voy a hacer un podcast de mi empresa. No, tal vez puede ser una temática que tengo desarrollada, que puede ser de interés, que ya lo tengo medido, que hice un diagnóstico y a mi comunidad le interesa ese tema, y entonces la marca viene como a darnos ese regalo de contenido y no necesariamente estamos hablando de la empresa de manera lineal o directa. Eso por un lado. Audiogramas como tópico, me parece que para los que community managers que gestionan contenidos y están buscando siempre como la vuelta a cómo mixear nuevos formatos, lo tienen que tener como un básico. Después tenemos todo lo que... Perdón. Sí. Voy a sumar que esto se suma a todo lo que tiene que ver con contenido video snack o estas pastillitas de información. Totalmente, es video snack de una. Lo que tiene, a diferencia del video snack, es que no tenemos que aburrir ni cansar, siempre como pensando, bueno, buscarle una vuelta más al contenido, ¿no? Si no es mucho de lo mismo. Esto para trabajar siempre el posicionamiento y la diferenciación de mi marca con respecto no solo a la presión competitiva, sino qué le estoy ofreciendo a mis comunidades. Después, bueno, programas de radio multimedia es un obvio y básico. Hoy todo el mundo streamea en su casa, hoy todo el mundo tiene acceso, digamos, a los medios y eso está buenísimo. Es un muy buen momento para el ecosistema digital. Tal vez la diferencia en el caso de los profesionales o de las pymes, sumándose un espacio de radio, más allá de que estamos en Trend Topic, digo, podría ser cualquier otra radio que tenga la tecnología que les permita concentrarse en la producción del contenido y desligarse de toda la técnica, que también es un trabajo extra, generar la técnica, conseguir los equipamientos, configurar todo. Entonces, por ahí lo más rentable es decir, bueno, voy a rentar un espacio y voy a desarrollar un contenido propio, voy a grabar mis propios podcasts, mi programa, mis pastillas, lo que sea, y después con ese material me manejo durante el mes en redes sociales, en la plataforma web, en el newsletter, lo que decida, digamos, como vía de comunicación. El podcast brandeado igual es un muy buen recurso, low cost, high quality, como decimos siempre, porque puedo desarrollar en 6 u 8 episodios, que más bien sean breves, no de larga duración, temáticas o tópicos que sean interesantes y que sean atemporales para poder trascender más allá del día a día de la marca, ¿no? Ahí voy. Bueno. A ver, si tuviéramos que poner un ejemplo de un podcast brandeado, ¿cuál podría ser? Bueno, hay muchos, es difícil nombrar una marca y dejar afuera otra, pero sí te puedo pasar un dato que no es menor. Si entramos a plataformas como Spotify, bueno, Deezer, iHeart, ustedes ponen marcas, la palabra marcas, podcast, y automáticamente te da una serie de resultados que el algoritmo prioriza por intereses y gustos de cada uno. Si entran a mi cuenta de Spotify van a ver que siempre están más o menos las mismas marcas que son las que sigo,
pero esto es a medida y gusto de cada uno. Me gustan mucho los podcasts que tienen como contenido prioritario el educativo, el informativo o el de divulgación científica. Esto como premisa de consumidora oyente de podcast. Ahora, esa es la pregunta que se tendrían que hacer las marcas a la hora de pensar el desarrollo de su podcast brandeado. No tanto la autorreferencia o esto que hablábamos de la comunicación unidireccional, sino bueno, ¿qué intereses temáticos tienen mis seguidores o en qué área me gustaría posicionarme? ¿En el campo científico? Bueno, hay muchos laboratorios hoy en día haciendo podcast temáticos específicos de tanto de patologías como de nuevas investigaciones, descubrimiento, cómo la ciencia avanza. O sea, es súper interesante el área de salud, es muy interesante la parte tecnológica aeroespacial, por ejemplo, que hay mucho también desarrollo ahí. Lo que es infancias, hablabas recién en el informe de Podimo, cómo las infancias son un corte temático que en nuestro país por lo menos estamos súper carentes, hay poco contenido y bueno, eso es una oportunidad para una marca, por ejemplo, una pyme, como decías, o una emprendedora que esté vinculado a, no sé, diseño textil, juguetes para niños y demás. Entonces es entender un poco esto, quién es mi público, cuál es mi comunidad, qué valores y qué propósitos tiene mi compañía y después elegir los formatos y también las áreas temáticas. En cuanto a contenidos, te agrego, así como muy cortito, que los temas más escuchados tienen que ver, por un lado, con celebridades, que es, digamos, la parte que ya sabemos, y mascotas. Entonces, teniendo algunos datos así que vamos cruzando para pensar las estrategias de comunicación de cada compañía, es más fácil después entender cuál es el formato más adecuado. A ver, si me gustan las mascotas, si tengo una casa que vende accesorios de mascotas, bueno, puedo pensar en un podcast de mascotas, que de hecho hay, es muy lindo, se los recomiendo, Mascotas TT, lo pueden buscar en las plataformas, pero digo, tiene que ver, o Tierra de Mascotas también, la temporada número 1 que le hicimos hace un par de años atrás, tiene que ver con la búsqueda de las marcas, encontrar contenidos creativos diferentes y posicionarse desde el contenido, no desde la propuesta comercial, que es como el gran filtro, ¿no? Claramente, volviendo a hacer hincapié en esto, que lo sonoro se vincula mucho con lo emocional. Entonces, con esto de generar empatía, y a lo mejor desde ese lado puedo buscar contenido que entretenga o que eduque. Totalmente, y de hecho, lo que acabas de decir es clave. Las que son madres sabrán que lo primero que se les graba en su mente es cuando nacen sus hijos, y el primer contacto que tienen, además de el tacto, tiene que ver con lo sonoro. Ese llanto es el que marca lo emocional y esta relación entre ambos, ¿no? Pero ese es un ejemplo tan primigenio que tiene que ver con el origen de las historias. Armar una ronda alrededor de un fueguito a contar historias es también la práctica de la oralidad y del escuchar al otro. Por eso lo sonoro está desde que nacemos hasta que nos vamos de acá, de este plano, y tiene que ver con las emociones, por un lado, como decís vos, y con el poder de penetración que tiene a nivel neuronal en nuestro cerebro. Por eso es tan potente, a diferencia de otros formatos que tengan que ver por ahí con lo visual o con las experiencias de otro tipo, ¿no? Me encantó. Muchísimas gracias, Jessy, por estos contenidos. El tiempo es tirano en radio también. El tiempo es tirano, no nos queda mucho tiempo, no es tan grande el programa, podríamos hacer un programa entero hablando de audio, pero acá estamos presentando tendencias, pero para que vayan pensando, si necesitan capacitación, si necesitan alguna asesoría, pónganse en contacto por las redes sociales, que lo charlamos, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, Jessy, un placer. Gracias a vos, María Laura. Estaremos en contacto. Te felicito por este programa, te escucho siempre. Gracias. ¿Y cómo vamos? Bien hasta acá, mucha información, mucho para pensar, ¿eh? Siempre haciendo hincapié en el público con el que trabajamos, más allá del presupuesto con el que disponemos, y pensar en la creatividad. Claramente, no es que hoy uno tiene que elegir una plataforma de audio en particular ya y empezar a trabajar. Pero empezar a pensar la estrategia es una buena manera de aprovechar las oportunidades. La explosión de estas tecnologías de audio, de streaming, las nuevas reglas de juegos de los influencers, todo esto va marcando el camino de Latinoamérica en este 2022. Y claramente las marcas tienen que adaptar los contenidos a la búsqueda de voz, y la tecnología va evolucionando en ese sentido. Por eso es muy importante
y el gran desafío de las marcas está en cómo incluir este contenido y ser relevantes y significativos para el consumidor. En estos momentos de muchos cambios, el consumidor tiene que ser el gran ganador, el empoderado de la era digital. Entonces, si necesitas desarrollar contenidos o redactar materiales, podés contactarte con Mixel Comunicación y Marketing en las redes sociales o conmigo personalmente. Nos vemos el próximo miércoles a las 14 horas para seguir hablando de otro tema sumamente importante que tiene que ver con la publicidad en redes sociales, el contenido pago y el contenido orgánico. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarme y si te perdieron de algo, pueden escucharla otra vez a Jessy en Radio Trend Topic. Muchas gracias. Para prevenir el coronavirus es importante no compartir los platos, vasos ni objetos de uso personal. Conoce este y todos los cuidados preventivos en